En la penumbra dorada de la biblioteca, donde el silencio tiene peso y el polvo flota como recuerdos, un libro espera. No es cualquiera. Es un clásico olvidado en la sección de poesía y esconde un secreto entre sus páginas. Una carta, un mensaje anónimo, un susurro de tinta lanzado al mar de la casualidad, dirigido a nadie y a todos. Una confesión de soledad y anhelo que aguarda a un alma afín. Dos lectores solitarios que buscan refugio entre las palabras de otros tropezarán con este misterio. Sin saberlo, iniciarán un diálogo clandestino, construyendo un puente frágil y profundo entre las líneas de un poema ajeno, un vínculo tan íntimo como vulnerable, temiendo y deseando el instante en que las letras se conviertan en miradas. Laura Montero Ruiz, de 28 años, recorría con la yema de los dedos el lomo de los libros, sintiendo el crujir del cuero gastado y el papel envejecido bajo su tacto. El aire en la Biblioteca Pública Municipal Antonio Machado era espeso, cargado de historias y del silencio de siglos, un silencio que ella apreciaba más que cualquier conversación. Su melena oscura y lisa caía sobre sus hombros como una cortina, protegiéndola del mundo exterior, y sus ojos castaños, inquisitivos y siempre alerta, escudriñaban cada título con una mezcla de esperanza y meticulosidad. Llevaba una blusa de algodón de gola alta, beige, y una falda de cuadros escoceses que rozaba sus rodillas, un atuendo que era a la vez un escudo y una declaración de su personalidad reflexiva y reservada. Para Laura, aquel edificio antiguo de piedra, con sus estanterías de madera oscura que se perdían en la penumbra del techo alto, no era solo un depósito de libros, era un santuario. El olor a papel viejo y a polvo seco era el aroma de la paz, el único lugar donde la cacofonía de la ciudad se desvanecía por completo, dejando solo el eco de las páginas al ser pasadas. Aquella tarde de octubre de 2018, la luz del atardecer se filtraba por los grandes ventanales, creando haces dorados que iluminaban las motas de polvo que danzaban como espíritus minúsculos. Era en la sección de poesía, la más apartada y tranquila de toda la biblioteca, donde Laura se sentía más ella misma. Allí, entre versos de autores muertos hace tiempo, podía respirar sin la presión de las miradas ajenas. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Javier Paredes López, de 32 años, se ajustaba los gruesos lentes de pasta sobre la nariz y se abrochaba un suéter de lana viejo, de esos que parecen tejidos por una abuela cariñosa hace décadas. Su complexión delgada y alta le daba un aire desgarbado, como si siempre estuviera a punto de tropezar con su propia sombra. Su cabello castaño claro, desaliñado y rebelde, parecía tener vida propia. Javier era poeta aficionado, un hombre que encontraba en las palabras rimadas un consuelo que la realidad le negaba. Su sonrisa era tímida, fácil de ruborizar, y evitaba las multitudes como si fueran plagas. Valoraba la autenticidad por encima de todo, y por eso prefería el mundo de los versos al ruido de la ciudad. Aquella tarde, como muchas otras, su refugio era el Café La Tertulia, un local pequeño y acogedor cerca de la biblioteca, con mesas de madera gastada y paredes forradas de libros de segunda mano. Allí, entre el aroma del café recién molido y el murmullo bajo de otros solitarios, Javier garabateaba versos en una libreta, buscando capturar la esencia de un sentimiento que no lograba nombrar. Pero su destino esa tarde no estaba entre las mesas del café, sino entre las estanterías de la biblioteca. Necesitaba un ejemplar de La Voz, A ti de vida, de Pedro Salinas para un poema que no avanzaba. Con un suspiro, guardó su libreta y se dirigió hacia el santuario de silencio. Laura, por su parte, buscaba algo similar, un escape. No un libro en particular, sino la sensación de perderse en algo ajeno. Sus dedos se detuvieron en un lomo familiar, gastado por el tiempo. La Voz, a ti de vida. Sonrió para sus adentros. Era uno de sus favoritos, un clásico que revisitaba cuando necesitaba consuelo. Con cuidado lo deslizó de su lugar, sintiendo el peso de las páginas en sus manos. El libro crujió al abrirlo, como saludando a una vieja amiga. Hojeó las primeras páginas, dejando que la poesía de Salinas la envolvera.
Pero entonces, algo interrumpió su lectura. No era una anotación al margen, ni una mancha de humedad. Era un papel doblado con cuidado, insertado entre las páginas del poema «Para vivir no quiero». No un marcador cualquiera, sino una carta. Su corazón se aceleró levemente, una reacción instintiva ante lo inesperado. Con dedos que suddenly parecían torpes, desdobló el papel. La letra era clara, elegante, escrita con tinta azul oscura. ¿Alguna vez has sentido que las palabras de otro te abrazan más fuerte que los brazos de alguien? Hoy, entre estas páginas, busco un eco. No sé quién eres, ni si existes más allá de mi esperanza. Pero si encuentras esto, si tus ojos leen estas líneas, sabe que en este momento alguien anhela conectar con un alma afín. El silencio aquí es profundo, pero a veces pesa demasiado. Firmado, un buscador de ecos. Laura contuvo la respiración. La carta era una confesión de soledad, un susurro lanzado al vacío con la esperanza de que alguien lo atrapara. Se sintió inmediatamente conmovida, como si el autor hubiera mirado dentro de su propio corazón. Miró a su alrededor, pero la sección de poesía estaba desierta, sumida en esa quietud sagrada. Sin pensarlo dos veces, casi por impulso, rebuscó en su bolso y encontró un bolígrafo y una hoja de papel en blanco que solía llevar para anotar citas. Su mente, siempre observadora y curiosa, se puso en marcha. Respondería. No podía dejar que aquel susurro se perdiera en el olvido. Con una caligrafía cuidadosa, más menuda que la del autor original, escribió: «Encontré tu eco, y resuena en mi propio silencio. También yo busco refugio entre estas páginas. ¿Quién eres, buscador de ecos? ¿Qué historias guardas que te hacen susurrar a los libros?». Firmó simplemente con una L, doblando el papel con la misma precisión con la que había encontrado el original, y lo colocó en la misma página, sintiendo una mezcla de excitación y vulnerabilidad. Había arrojado una botella al mar literario, sin saber qué orilla encontraría. Horas más tarde, cuando el crepúsculo teñía el cielo de tonos púrpuras y naranjas, Javier entró en la biblioteca. Su paso era sigiloso, como si temiera perturbar el sueño de los libros. Se dirigió directamente a la sección de poesía, sus ojos escaneando los lomos hasta encontrar el de Salinas. Al retirar el libro, notó de inmediato que algo había cambiado. El peso era distinto, o quizás era su imaginación de poeta. Al abrirlo, su corazón dio un vuelco. Allí, junto a su propia carta, había otra. Alguien había respondido, alguien había escuchado su susurro. Sus manos temblaron ligeramente al tomar el nuevo papel, desdoblándolo con una reverencia que no sabía que poseía. Leyó la respuesta de L y una oleada de calor le recorrió el rostro. Era tímido, sí, pero en ese momento la emoción superaba el rubor. Aquella desconocida no solo había encontrado su mensaje, sino que había entendido la esencia detrás de las palabras. Se sintió menos solo de inmediato, como si una mano invisible hubiera tocado su hombro en la oscuridad. Sin perder un momento, Javier se sentó en un sillón desgastado, cerca de la estantería. Sacó su bolígrafo y una libreta de notas. Su mente, sensible y alimentada por años de escribir versos, se llenó de ideas. Debía hacerlo. Con una letra que intentaba ser firme, pero que delataba su emoción, escribió: «L, tu respuesta es el primer verso de un poema que no sabía que necesitaba escribir. Soy solo un hombre que encuentra más sentido en los versos prestados que en las conversaciones reales. ¿Y tú? ¿Qué te trae a refugiarte entre estas palabras ajenas?». Firmado, El buscador de ecos. Dobló la carta con esmero, sintiendo que estaba participando en algo extraordinariamente frágil y precioso. La colocó en el libro, en una página diferente por si acaso, marcando el comienzo de algo que ninguno de los dos podría haber anticipado. Así comenzó su diálogo clandestino. Día tras día, semana tras semana, el libro de Salinas se convirtió en su buzón privado, su confesionario silencioso. Laura visitaba la biblioteca religiosamente al final de cada tarde, siempre con la esperanza de encontrar una nueva respuesta. Javier hacía lo mismo, a menudo yendo en sus descansos del trabajo o antes de cerrar.
Sus vidas, paralelas y solitarias, empezaron a entrelazarse en las páginas de aquel clásico olvidado. Compartían pedazos de sus mundos. Laura hablaba de su trabajo como correctora de estilo, de su amor por las novelas decimonónicas donde los personajes sufrían por amor de una manera elegante y dramática, de su miedo a nunca encontrar a alguien que entendiera su necesidad de quietud. Javier confesaba su trabajo monótono en una oficina gris, su pasión por la poesía de los autores del 27, su sueño de publicar un poemario algún día, su creencia de que la belleza auténtica solo se encontraba en los detalles pequeños y sinceros. El invierno llegó y pasó, cubriendo la ciudad de un manto frío que hacía que la biblioteca fuera aún más acogedora. La luz dorada del atardecer fue reemplazada por una luz más pálida y grisácea, pero el rincón de poesía seguía siendo su refugio compartido. Sus confesiones se hicieron más profundas, más íntimas. Laura escribió sobre la pérdida de su padre, cómo los libros habían sido su consuelo, cómo a veces sentía que vivía más en las historias de otros que en su propia vida. Javier reveló su lucha contra la timidez paralizante, cómo las palabras escritas eran su única forma de expresar el torrente de emociones que sentía, cómo anhelaba una conexión verdadera, pero temía el rechazo. Se convirtieron en confidentes, en almas gemelas que se conocían solo a través de la tinta y el papel. Crearon un vínculo tan profundo que la idea de romperlo con la realidad se volvió aterradora. ¿Qué pasaría si se veían? Si la persona real no estaba a la altura de la persona construida en las cartas. Este miedo coexistía con un deseo creciente de ponerle un rostro a las palabras, de convertir las letras en una mirada. La primavera de 2019 trajo consigo una energía renovada, y sus encuentros epistolares se intensificaron. A veces se preguntaban si se habían cruzado sin saberlo, si la persona que hojeaba un libro cerca era su misterioso corresponsal. Laura miraba a los hombres altos y delgados que entraban en la sección de poesía, preguntándose si alguno sería el buscador de ecos. Javier observaba a las mujeres de melena oscura, buscando una mirada inquisitiva que pudiera pertenecer a él, pero nunca se atrevían a preguntar, a romper el hechizo. La magia de su conexión residía en su anonimato, en la pureza de conocerse solo a través de las palabras, sin prejuicios ni expectativas visuales. Hasta que llegó el 15 de junio de 2019. Era un sábado, y una luz dorada particularmente intensa bañaba la biblioteca, iluminando cada partícula de polvo como si fueran diamantes en suspensión. Laura había ido esa tarde con una urgencia nueva. En su última carta, Javier había escrito sobre un poema en particular de Salinas, La voz a ti de vida, que le recordaba a su corresponsal. Quería releerlo, sentir las palabras que habían inspirado sus propias confesiones. Su corazón latía con fuerza, lleno de la emoción de su próximo intercambio. Al mismo tiempo, Javier entraba en la biblioteca con un propósito similar. Había tenido un día difícil, y la única cosa que anhelaba era la familiaridad de su buzón secreto, la calma que le provocaba leer las palabras de Laura. Necesitaba ese libro, ese santuario dentro del santuario. Ambos se dirigieron a la estantería casi al mismo tiempo, movidos por el mismo deseo inconsciente. La sección estaba sumida en su habitual silencio, solo roto por el leve crujir del parqué bajo sus pies. Extendieron la mano hacia el mismo volumen, sus dedos a punto de tocar el lomo gastado de La voz a ti de vida. Fue en ese instante preciso, en ese haz de luz dorada que parecía iluminarlos solo a ellos, cuando sus manos se encontraron. El contacto fue breve, eléctrico. Ambos se sobresaltaron, retirando la mano como si hubieran tocado algo candente. Sus miradas se elevaron, chocando en el aire cargado de polvo y silencio. El silencio de la biblioteca era tan denso que parecía un tejido vivo, una entidad más que habitaba entre las estanterías de roble oscuro. Cada paso de Laura Montero Ruiz, de 28 años, era una disculpa tácita a ese silencio sagrado. Sus zapatos de suela blandita apenas rozaban el parqué envejecido, un crujido fantasma que se perdía entre las sombras alargadas que proyectaba la luz del atardecer.
Era esa hora mágica en la que el sol bajo filtraba por los ventanales altos y polvorientos de la Biblioteca Pública Municipal Antonio Machado, transformando el polvo en oro líquido, en átomos danzantes que iluminaban un mundo paralelo de quietud y papel envejecido. Laura respiraba hondo, aspirando el aroma a cuero, tinta y madera vieja, un perfume que para ella era sinónimo de paz. Su figura delgada, envuelta en un jersey de cuello alto beige y una falda discreta, se movía con la seguridad de quien conoce cada rincón de su refugio. Su melena oscura y lisa caía sobre sus hombros como una cortina de terciopelo, enmarcando unos ojos castaños que hojeaban los lomos de los libros con una curiosidad metódica e insaciable. No buscaba nada en concreto y a la vez lo buscaba todo. Buscaba esa frase que resonara, esa idea que iluminara un rincón oscuro de su mente, la misma sensación que la había traído aquí desde niña, huyendo del bullicio de fuera para refugiarse en el murmullo de las páginas. Más allá, en un rincón aún más apartado donde la poesía dormitaba en sus estantes, Javier Paredes López, de 32 años, se movía con una timidez que rayaba en la reverencia. Su estatura alta y complexión delgada le daban un aire desgarbado, como si siempre estuviera a punto de tropezar con sus propios pensamientos, que eran muchos y profundos. Llevaba un suéter de lana gruesa, de esos que tejen las abuelas, con pequeños rombos descoloridos y unos pantalones de pana suave en las rodillas. Sus manos, largas y de dedos finos, acariciaban los lomos de los volúmenes con una delicadeza de amante. Sus gafas de pasta gruesa se empañaban levemente con cada exhalación, empequeñeciendo unos ojos claros que parecían absorber la luz tenue del lugar. Para Javier, la biblioteca no era solo un refugio, era el único lugar donde su voz interior, ahogada por el miedo a las multitudes y la trivialidad de las conversaciones cotidianas, podía respirar y florecer en forma de versos garabateados en cuadernos viejos. Aquí, entre las palabras de los muertos, se sentía vivo, comprendido. El libro, un ejemplar gastado de La voz a ti de vida, de Pedro Salinas, descansaba en su lugar habitual, en la estantería media, a la altura del corazón. Su lomo de cuero descolorido era una promesa de belleza contenida, de emociones crudas encapsuladas en métrica perfecta. Para Laura, ese libro había sido semanas atrás el descubrimiento de un mensaje inesperado, una carta anónima que surgió entre sus páginas como una flor seca y preciosa. Un mensaje dirigido al vacío, a cualquier alma que lo encontrara. Hablaba de soledad compartida, del anhelo de una conexión que trascendiera el ruido del mundo. Esa carta, firmada por un desconocido que solo se describía como un buscador de ecos, había tocado una fibra tan íntima en ella que la había llevado a responder, también de forma anónima, escondiendo su propia confesión entre las mismas páginas. Se firmaba simplemente como L. Para Javier, el descubridor de esa primera respuesta de L, el mundo se había detenido y recomenzado. Aquella letra clara y segura, esas palabras que parecían extraídas de lo más hondo de su propio ser, habían sido un balón de oxígeno. No era un marcador cualquiera, era un diálogo iniciado, un hilo tendido en la oscuridad que él, temblando, había recogido. Y así había comenzado todo. Un baile de papel y tinta, de confesiones arrojadas al abismo de un libro prestado, con la fe ciega de que solo una persona en el mundo las recogería. Se habían contado sus miedos, sus pérdidas, sus pequeños y grandes sueños. Laura había escrito sobre el vacío que dejó su padre, un silencio que solo los libros lograban llenar a medias. Javier había confesado su pánico a las conversaciones triviales, su creencia de que la verdadera esencia de las personas solo se revela en la palabra escrita, pensada, sentida. Se habían convertido en almas gemelas, unidas por un vínculo intangible y frágil, construido sobre el miedo a que la magia se rompiera al ponerle un rostro. Esa tarde del 15 de junio de 2019, una energía nerviosa y expectante guiaba los pasos de ambos. La primavera cedía al calor incipiente del verano, y la luz que entraba por las ventanas era especialmente dorada, casi sobrenatural.
Laura se acercó a la sección de poesía con el corazón acelerado. En la última carta, su buscador de ecos había escrito sobre un poema concreto de ese mismo libro, uno que, decía, le hacía pensar en ella, en la esencia que intuía a través de sus palabras. Necesitaba releerlo, paladear las mismas sílabas que habían inspirado aquella confesión, sentir que tocaba un pedazo de su mundo. Su mente estaba llena de él, de la persona que imaginaba detrás de la letra apretada y tímida. Alguien sensible, inteligente, tal vez con una sonrisa triste. Al mismo tiempo Javier entraba en la biblioteca con una urgencia similar. Había tenido un día gris, plagado de malentendidos y de la ruidosa incomodidad de la ciudad. Lo único que anhelaba era la paz de su buzón secreto, la certeza de encontrar allí las palabras de L, que siempre parecían traer calma y comprensión a su caos interior. Necesitaba el libro, tocar el objeto físico que era el custodio de su mundo compartido, su santuario dentro del santuario. El pasillo entre las estanterías de poesía era estrecho, íntimo. El tiempo pareció ralentizarse, engrasado por el polvo dorado que bailaba en el aire. Ambos se aproximaron desde extremos opuestos, movidos por el mismo imán invisible. Sus miradas estaban fijas en el mismo punto, el lomo desgastado de la voz a ti de vida. La respiración de Laura era un susurro contenido, la de Javier, un poco más agitada. Extendieron la mano al unísono, dos líneas de destino convergiendo en un solo punto del universo. Sus dedos no tocaron primero el libro, sino que se encontraron en el aire, rozándose con una electricidad que los hizo saltar hacia atrás como si hubieran recibido una descarga. Fue un contacto brevísimo, una colisión de piel y calor en la penumbra fresca, pero suficiente para cortar la respiración de ambos. El sobresalto fue instantáneo. Ambas manos se retiraron hacia el pecho, un acto reflejo de protección. Y entonces, como si un director de orquesta invisible hubiera dado la señal, sus miradas se elevaron al mismo tiempo y se encontraron. Fue un choque de universos. Los ojos castaños inquisitivos de Laura, llenos de sorpresa y una curiosidad instantánea, se clavaron en los ojos claros de Javier, desbordados de pánico, timidez y una incredulidad absoluta. El silencio ya no era solo la ausencia de ruido, era una entidad palpable, pesada, cargada de todas las palabras no dichas, de todas las confesiones escondidas, de todos los miedos y esperanzas que habían depositado en aquel libro. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La mujer que tenía frente a él, con esa melena oscura y esa mirada que parecía verlo de una manera en que nadie lo había visto antes, era la encarnación de todas las fantasías que había proyectado sobre él. Era a la vez exactamente como la había imaginado y completamente diferente, más real, más tangible y por tanto mucho más aterradora. Su rostro se sonrojó de inmediato, un calor que le subió desde el cuello hasta la frente y sus dedos temblaron buscando inconscientemente el borde de su suéter. Quiso hablar, disculparse, huir, pero las palabras estaban atrapadas en su garganta, prisioneras del mismo pánico que lo paralizaba en las multitudes. Solo acertó a parpadear, sintiendo que el mundo se reducía a esos ojos que lo escudriñaban. Laura, por su parte, sintió una oleada de reconocimiento tan visceral que le quitó el aliento. El hombre alto, desgarbado, con el pelo castaño claro desaliñado y esas gafas gruesas que empequeñecían unos ojos azules llenos de pánico, no era un extraño cualquiera. Era la personificación de la sensibilidad que había leído en cada línea, de la timidez dolorosamente honesta, de la vulnerabilidad que le había confesado en sus cartas. Su corazón, que ya latía con fuerza, pareció acelerarse hasta un ritmo frenético. Su mente, siempre tan rápida, conectó los puntos en una fracción de segundo. La sección de poesía, la hora, la reacción de él, su aspecto, era él. Tenía que ser él. El buscador de ecos estaba allí, frente a ella, tan real como el libro que separaba sus mundos, y en sus ojos veía el mismo terror que ella sentía crecer en su propio pecho, el miedo a que la ilusión se hiciera añicos, a que la realidad no estuviera a la altura del mundo perfecto que habían construido. Ninguno de los dos dijo nada durante lo que pareció una eternidad.
El haz de luz dorada los bañaba a ambos, aislando. El silencio se extendió entre ellos como un lago de cristal a punto de romperse. Laura sentía el latido de su propio corazón en las yemas de los dedos, aún vibrando por el roce fugaz. El hombre frente a ella, Javier, parecía haber sido esculpido en el mismo instante de pánico. Su boca entreabierta intentaba formar una palabra que nunca llegaba, y sus ojos, amplios detrás de los cristales gruesos, reflejaban una tormenta de terror y reconocimiento. Era como mirar a un espejo de sus propias emociones. La luz del atardecer, dorada y pesada, se colaba por la ventana polvorienta y los envolvía en un círculo íntimo, aislándolos del resto del mundo, de las estanterías silenciosas y del rumor lejano de la ciudad. Todo había quedado reducido a ese pasillo, a ese libro, a esa mirada que lo decía todo y nada a la vez. Javier fue el primero en romper el hechizo, pero no con palabras. Un temblor involuntario le recorrió la mano derecha y la apretó contra su pecho, como si intentara contener el galope desbocado de su corazón. El gesto fue tan vulnerable, tan genuino, que a Laura se le encogió el alma. Era el mismo hombre que había escrito sobre el miedo a las multitudes, sobre la ansiedad que le producían las miradas ajenas. Y ahora ella era esa mirada. Él dio un paso atrás, casi imperceptible, un movimiento instintivo de fuga. El ruido de sus zapatos en el suelo de madera fue un estallido en el silencio sagrado de la biblioteca. Laura, impulsada por una urgencia que no entendía, hizo lo contrario. Avanzó un paso, no para invadir su espacio, sino para tender un puente. Su voz, cuando por fin logró encontrarla, era apenas un susurro ronco, cargado de la emoción del momento. «Disculpa, no era mi intención asustarte». Las palabras sonaron ridículamente mundanas para la enormidad de lo que estaba ocurriendo, pero fueron el código que necesitaban. Al oírla, Javier se detuvo. Sus ojos dejaron de mirar hacia la posible ruta de escape y se clavaron de nuevo en los de ella. No era la voz que había imaginado. Era mejor. Era real. Tenía una calidez que las palabras escritas nunca podrían transmitir. Logró articular él, con un hilo de voz quebrado. «¿Tú? ¿Eres tú?» La pregunta flotó en el aire, cargada de todas las posibilidades. «¿Eres tú la que escribe? ¿Eres tú la que comparte mis silencios? ¿Eres tú la que ha estado aquí todo este tiempo?» Laura asintió lentamente, sin apartar la mirada. Un nudo de emoción le cerraba la garganta. Vio cómo la comprensión iluminaba lentamente el rostro de Javier, disolviendo parte del pánico para dar paso a una incredulidad absoluta. Él miró el libro, la voz a ti debida, todavía en su sitio en la estantería, testigo mudo de meses de confidencias. «Dios mío», murmuró, y esta vez su voz sonó más firme, aunque aún temblorosa. «Eres L». Era la primera vez que Laura oía esa letra fuera de su mente, dicha por la voz que había imaginado tantas veces en la intimidad de su habitación. Una oleada de calor le subió por el cuello hasta las mejillas. Asintió de nuevo, incapaz de hablar. «Y tú eres J», consiguió decir por fin. Un destello de algo parecido a la alegría, o al alivio, cruzó los ojos de Javier antes de que la timidez lo envelopara de nuevo. Bajó la mirada, fijándose en sus propias manos. «No puedo creerlo», susurró. No sé lo que pensé, que nunca pasaría, o que si pasaba, saldría corriendo». La honestidad brutal de sus palabras hizo que Laura sonriera, una sonrisa pequeña y nerviosa. «Yo también», admitió. «La última carta... hablabas de miedo. Yo también tengo miedo». El silencio volvió a instalarse, pero ya no era incómodo. Era un silencio compartido, un espacio que ambos habitaban con naturalidad, como habían habitado las páginas del libro. Javier se atrevió a mirarla de nuevo, estudiando sus facciones, con una timidez curiosa que a Laura no le resultó intrusiva, sino conmovedora. «Es raro», dijo él, y un atisbo de una sonrisa tímida asomó en sus labios. «Te he contado cosas que no le he contado a nadie, y ahora estás aquí, y no sé cómo se pronuncia tu nombre». «Laura», dijo ella de inmediato, y sintió que era la confesión más íntima que había hecho en semanas. «Me llamo Laura».
Javier, respondió él, y al decir su nombre en voz alta, frente a ella, pareció crecer 1 centímetro, enderezando su espalda encorvada. Es un placer. Finalmente. El ridículo y la magia de la situación los golpeó al mismo tiempo. Habían mantenido una relación profunda a través de notas escondidas, y ahora estaban presentándose como dos desconocidos en un pasillo. Una risa nerviosa, contenida, escapó de Laura. Javier respondió con una sonrisa más amplia que le iluminó toda la cara, transformando su expresión tímida en una de una dulzura arrebatadora. «Esto es surrealista», comentó Laura, mirando a su alrededor como si viera la biblioteca por primera vez. «Totalmente», asintió Javier. «He pasado por este pasillo cientos de veces, siempre esperando, no sé, una señal. Y ahora estás aquí». La conversación fluyó entonces con una naturalidad que nadie de los dos esperaba. Hablaron del libro, del poema que Javier había citado en su última nota, de la extraña sensación de tener delante a la persona con la que habían fantaseado tanto. Las palabras escritas les habían dado un vocabulario común, una intimidad prefabricada sobre la que ahora construían, con torpeza y emoción, el primer piso de una conversación real. El silencio de la biblioteca ya no era el mismo. Ahora estaba poblado por el eco de sus voces bajas, por el peso de la revelación. Javier señaló con un gesto tímido hacia el final del pasillo, donde una pequeña mesa de lectura estaba escondida en un rincón, bañada por la última luz anaranjada del atardecer. Podríamos sentarnos un momento», propuso, y la duda en su voz era tan palpable que Laura sintió una punzada de ternura. «Sí», respondió, y su propio sí le sonó extrañamente valiente. «Claro que sí». Caminaron los pocos metros hasta la mesa en un silencio cargado, no de incomodidad, sino de una sobrecogedora conciencia del otro. Javier arrastró suavemente una de las pesadas sillas de madera para ella, un gesto anticuado que a Laura le pareció deliciosamente apropiado. Se sentó, dejando su bolso en el suelo junto a los pies. Javier se sentó frente a ella, colocando sus manos sobre la mesa, y durante un largo momento solo se miraron. Era como si necesitaran recalibrar todos sus sentidos, ajustar la imagen mental que cada uno había construido con la persona real que tenían delante. «Es más alto de lo que imaginaba», pensó Laura, observando la manera en que sus hombros llenaban la chaqueta de punto. «Y sus manos. Tiene manos de escritor, largas y con venas marcadas. Tiene los ojos más tristes de lo que pensaba», pensó Javier, sintiéndose vulnerable bajo su mirada inquisitiva. «O quizás no sean tristes, sino profundos, como un poema sin puntuación». «Tenías razón», dijo Laura rompiendo el hechizo. «Esto es completamente surrealista. He leído tus palabras tantas veces. Las he releído bajo la luz de la lámpara. Y ahora estás aquí, respirando». Javier se ruborizó. Un ligero tono rosado que subió por su cuello hasta las orejas. Se ajustó las gafas, un gesto que Laura ya reconoció como nervioso por haberlo leído descrito en una de sus primeras cartas. «Yo también he releído las tuyas», confesó, mirando la superficie de la mesa. «La que dejaste sobre el miedo a la decepción. La guardé en mi cartera durante semanas». Laura sintió que el corazón se le aceleraba. Era una cosa escribirlo, esconderlo entre las páginas de un libro y huir. Era otra muy distinta escucharlo mencionar en voz alta, saber que sus miedos más íntimos habían sido llevados en el bolsillo de alguien. «Temía que encontrarnos, arruinara todo», admitió Javier, alzando por fin la mirada. Sus ojos, de un castaño claro y cálido, la miraban con una franqueza desarmante. Que la persona que había imaginado sería mejor que la real. Que yo no estaría a la altura de las expectativas de L. Al pronunciar la letra, una sonrisa cómplice asomó a sus labios. Laura correspondió a la sonrisa. «Yo temía exactamente lo mismo, que el J de las cartas fuera una quimera, y que el Javier de carne y hueso», hizo una pausa, buscando las palabras correctas, «se sintiera decepcionado al ver a la Laura real». «Imposible», dijo él, con una rapidez que los sorprendió a ambos.
Se aclaró la garganta, avergonzado por su propio arrebato. Quiero decir, es solo que es raro, porque no eres como me imaginaba, pero a la vez eres exactamente como debías ser. Era el mismo sentimiento que ella albergaba. El Javier que había construido en su mente era más etéreo, quizás más melancólico. El hombre que tenía delante tenía una solidez tranquilizadora, una timidez tangible que lo hacía más humano, más cercano. Y sus ojos tenían la misma chispa de inteligencia sensible que destilaban sus palabras. ¿Cuándo empezaste?, preguntó Laura, cambiando de tema, para aliviar la intensidad de la momentá. A dejar las cartas, quiero decir. Javier respiró hondo, como si se preparara para contar una historia larga. Hace casi 9 meses, octubre. Era un día gris, de esos que te pesan en el alma. Había venido a la biblioteca a escapar del ruido, de todo. Y me senté aquí, en esta misma sección. Saqué ese libro al azar, y cuando lo abrí encontré la carta anterior, la que no era mía. Laura lo miró, fascinada. Nunca había pensado en la historia previa, en la persona que había iniciado todo aquello. Era una carta desesperada, continuó Javier, su voz adoptando un tono narrativo de poeta. Alguien que hablaba de sentirse invisible, de gritar en un vacío sin eco. Firmaba con unas iniciales que no reconocí, y algo en mí, algo se conmovió. Me sentí menos solo, sabiendo que alguien más sentía ese vacío, y decidí responder. No para esa persona, que probablemente nunca volvería, sino para el vacío, para quien quiera que lo encontrara. Y ese fuiste tú. Laura recordó el día que encontró su respuesta. No era la carta original, sino la de Javier, la que hablaba de la belleza de los espacios en blanco entre las palabras, de la música del silencio. Era él quien había empezado su diálogo específico. Yo encontré tu respuesta, dijo ella. La primera, la que citaba a Salinas. Pensé que era para la otra persona, para la del primer mensaje. Pero algo me dijo que no, que era una botella lanzada al mar. Y decidí cogerla. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo mi carta para que decidieras contestar?, preguntó Javier, inclinándose ligeramente hacia adelante, su curiosidad venciendo a su timidez. Me dijo que no estaba sola, respondió Laura sin dudar. Que alguien más veía poesía en el polvo de estas estanterías, que alguien más prefería el mundo de las palabras al mundo real. Fue un reconocimiento instantáneo. Asintió, comprendiendo perfectamente. El sol ya casi se había puesto, y la luz dorada se había transformado en una penumbra azulada y profunda. La biblioteca estaba aún más silenciosa, como si el edificio entero contuviera la respiración para escucharlos. He venido casi todos los días desde entonces, confesó Javier. A veces solo para comprobar si había algo, otras veces para dejar una nota e irme corriendo con el corazón a 1000 por hora como un adolescente. Yo también, rió Laura suavemente. Los miércoles y los viernes, sobre las 5, era mi ritual. Venía directamente del trabajo. A veces me sentaba en esa butaca de allá. Señaló con la cabeza hacia un rincón con una butaca de cuero desgastado. Y te observaba de lejos sin saber que eras tú. Javier la miró, sorprendido. ¿Me observabas? A todos, se corrigió rápidamente ella ruborizándose. Observo a la gente. Intento adivinar sus historias. A ti te había visto. El hombre del suéter verde y los libros de poesía. Pensé que eras un profesor o un estudiante de doctorado. Soy archivero, dijo él. Trabajo en el archivo histórico municipal. Polvo y papel viejo. Es menos romántico de lo que suena. A mí me parece perfecto, replicó ella. Yo soy correctora para una editorial, más polvo y papel viejo. La simetría de sus vidas, tan similar a la simetría de sus almas, los dejó otra vez en silencio. Se sentía cómodo, demasiado cómodo. Y ahí, en esa comodidad, surgió la primera sombra de conflicto, el primer escalofrío de la realidad. ¿Y ahora qué?, preguntó Javier, dando voz al elefante en la habitación. ¿Qué hacemos ahora que ya no hay libro? La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de todas las implicaciones que llevaban meses evitando. El libro había sido su escudo, su territorio neutral. Allí dentro podían ser L y J,
dos espíritus que se comunicaban sin las limitaciones del cuerpo, del tiempo, de las expectativas sociales. Fuera de él eran Laura y Javier, dos personas reales, con trabajos, con rutinas, con defectos, con miedos. No lo sé, admitió Laura y su voz sonó pequeña. Las reglas han cambiado. ¿Había reglas?, preguntó Javier con una sonrisa triste. Tácitas, dijo ella. La regla del anonimato, la regla de la seguridad, la regla de no arruinar la magia. ¿Crees que la hemos arruinado? Laura lo miró. Lo vio allí, con sus suéteres de punto antiguo, sus gafas gruesas, sus manos inquietas. Lo vio vulnerable y valiente por haber preguntado, y supo la respuesta. No, susurró. No lo creo. Pero le tengo miedo a lo que viene después. A esto. ¿A una taza de café?, preguntó Javier de repente, su timidez regresando a raudales. Quiero decir, sé que es un cliché terrible. Y probablemente es demasiado pronto, o demasiado tarde, pero hay un café cerca. La tertulia, tiene libros en las paredes, es tranquilo, podríamos continuar allí. Si quieres, si no, lo entiendo perfectamente. Laura sintió una oleada de alivio tan grande que casi se rió. Era tan Javier, tan exactamente como lo había imaginado y a la vez tan diferente. Torpe, sincere, ofreciendo una salida con libros de por medio. Sí, dijo, y esta vez su sonrisa fue amplia y genuina. Me encantaría una taza de café, pero con una condición. Javier parpadeó alerta. ¿Cuál? Que no pretendamos que nos conocemos de toda la vida, dijo Laura. Que empecemos de cero, aquí, ahora, con lo que sabemos y con lo que no sabemos, sin las cartas como muleta. Javier la miró y en sus ojos ella vio un destello de admiración, de respeto. Es justo, asintió. De acuerdo. Entonces, Laura, ¿te apetece ir a tomar algo a ese café de ahí cerca que huele a libros viejos? Sí, Javier. Me apetece mucho. Recogieron sus cosas. Javier devolvió la voz a ti, debida a su sitio en la estantería, con un cuidado casi ceremonial. Sus dedos acariciaron el lomo gastado por un segundo, un adiós silencioso a su refugio compartido. Laura se puso de pie, sintiendo como las piernas le temblaban ligeramente. No era miedo, era la descarga de adrenalina después del salto. Caminaron juntos hacia la salida, side by side, pero sin tocarse. El crujir de la madera bajo sus pies era el único sonido. Al pasar por delante del mostrador, el bibliotecario anciano les dirigió una leve sonrisa, como si supiera algo que ellos ignoraban. Al salir a la calle, el aire fresco de la noche los recibió. La ciudad bullía a su alrededor, coches, gente, luces. Era el mundo del que siempre habían querido escapar. Javier señaló hacia la izquierda. Es por ahí, a 2 calles. Caminaron en silencio, el ruido de la ciudad envolviéndolos. Laura se fijó en cómo Javier caminaba, con la espalda ligeramente encorvada, como protegiéndose del mundo. Se preguntó si ella también tenía una postura reveladora. El café La Tertulia era exactamente como él lo había descrito. Pequeño, acogedor, con estanterías repletas de libros de segunda mano que llegaban hasta el techo, y un olor delicioso a café recién molido y papel envejecido. Eligieron una mesa pequeña en un rincón, cerca de una estantería llena de libros de poesía. Fue un gesto inconsciente, reconfortante. Al sentarse con sus tazas de café humeante entre las manos, el nuevo silencio que se instaló fue diferente, más expectante. El umbral de la biblioteca había quedado atrás. Esto era el mundo real, y las reglas efectivamente habían cambiado. Entonces, empezó Javier dando un sorbo a su café. Aparte de corregir las erratas de otros, ¿qué más te gusta hacer, Laura? Era la pregunta más normal del mundo, la que se le haría a cualquier cita a ciegas. Pero en su boca, después de meses de confesar sueños y miedos profundos, sonó a vez trivial y profundamente significativa. Era empezar de cero, con todas las dificultades que eso conllevaba. Laura tomó aire, miró su taza, luego lo miró a él, y empezó a hablar. No sobre sus películas favoritas o su música preferida, sino sobre el miedo que le tenía a las multitudes, sobre la paz que encontraba en los paseos solitarios por el río al atardecer,
sobre su sueño secreto de escribir una novela que nunca había contado a nadie, excepto a J, en una carta escondida hacía 3 meses. Javier la escuchó, sin interrumpir, con la misma atención intensa con la que debía leer los manuscritos antiguos en su trabajo. Y cuando ella terminó, él habló. Habló de su padre, que quería que fuera abogado, y de su madre, que le regaló su primer libro de poemas. Habló de la vergüenza que sentía cuando se ruborizaba en público, y de la tranquilidad que encontraba en el ritual de preparar té por las mañanas. Fue un baile cuidadoso, un tender puentes entre la intimidad de las cartas y la desconocida realidad del otro. A veces tropezaban. Una vez, Javier mencionó un poema de Neruda que había comentado en una de sus notas, y Laura lo miró confundida antes de recordar que, en el mundo real, ella aún no debería saber que le gustaba Neruda. Se sonrojaron los dos y cambiaron de tema rápidamente, sintiendo el peso absurdo de su propio conocimiento secreto. Otra vez, Laura empezó una frase con «¿Cómo sabes?», y se mordió la lengua al darse cuenta de que, en efecto, él lo sabía, pero ella no tenía derecho a saberlo todavía. Era agotador. Era como actuar en una obra de teatro en la que solo uno de ellos tenía el guión completo, y el otro intentaba improvisar para no delatar que también lo había leído. La magia de la biblioteca, la conexión instantánea y eléctrica, comenzó a empañarse con la fricción de la realidad. Las pausas entre sus palabras se hicieron un poco más largas, las sonrisas un poco más forzadas. Javier se ajustaba las gafas cada 2 minutos. Laura jugueteaba con el asa de su taza sin parar. El conflicto que tanto habían temido no era un monstruo dramático. No hubo un malentendido explosivo ni una revelación terrible. El conflicto era sutil, insidioso. La dolorosa conciencia de que la facilidad de sus cartas no se traducía automáticamente a la facilidad de su conversación. Las palabras escritas les habían dado valor para ser honestos, pero también les habían proporcionado una capa de protección, la edición cuidadosa, el tiempo para elegir la frase perfecta. Ahora las palabras salían crudas, sin pulir, y a veces chocaban entre sí. «Esto es más difícil de lo que pensaba», dijo Javier al fin, mirando el fondo de su taza vacía con franqueza desesperada. Laura sintió un nudo en el estómago. Temía oír eso. Temía que él lo sintiera, que él lo dijera en voz alta. «Sí», admitió, y su voz sonó cansada. «Lo es. No es que no me gustes», se apresuró a añadir él, alzando la mirada con alarma. «Es todo lo contrario. Eres increíble. Más de lo que jamás pude imaginar. Pero es que siento que te estoy defraudando. Que el Javier real es mucho más aburrido que el de las cartas. Que no tengo las palabras correctas cuando no tengo tiempo para pensarlas». El dolor en su voz era tan genuino que a Laura se le encogió el corazón. Comprendió entonces que no estaba sola en su inseguridad. «Yo me siento igual», confesó. «Siento que te estoy examinando. O que estoy intentando ser la Laura que escribió esas cartas, y no sé si lo estoy logrando. Las cartas eran lo mejor de mí. Aquí está todo yo. La versión sin corregir». Javier soltó una risa breve, amarga. «La versión sin corregir, me gusta eso. Es exactamente lo que soy». «A mí me gusta», dijo Laura suavemente. Él la miró, dudando. «¿Qué?» «Dije que me gusta», repitió ella, encontrando una chispa de la valentía que tenía en las cartas. «Es auténtica». Las cartas eran preciosas, Javier. Eran poéticas y profundas. Pero esto es real. Y el real duele un poco, pero también es bueno. Javier no dijo nada. La miró fijamente, como si estuviera descifrando un código complejo en su rostro. La tensión de los últimos 20 minutos, la frustración, la duda, pareció acumularse en el aire entre ellos, formando una nube espesa y pesada. Este era el momento crucial, el instante en el que todo podía romperse para siempre o dar el giro hacia algo nuevo y más sólido. Laura contuvo la respiración esperando. El ruido del café se desvaneció a su alrededor. Todo dependía de su próxima palabra, de su próximo gesto. Finalmente, Javier extendió su mano sobre la mesa, palma hacia arriba,
en un gesto de vulnerabilidad total. No era un gesto romántico, sino humano, una ofrenda de tregua. ¿Empezamos de nuevo entonces?, preguntó, su voz apenas un susurro. Pero de verdad, olvidando las cartas. Aceptando que somos dos personas torpes que se encuentran en un café después de haberse conocido de la manera más extraña posible. Laura miró su mano. Vio las largas líneas de la palma, la pequeña cicatriz en el dedo índice que él había mencionado una vez en una nota al margen. Sin dudar, colocó su mano sobre la de él. Su piel estaba caliente, y el contacto envió un pequeño escalofrío por su brazo. De acuerdo, asintió. Hola, soy Laura. Mucho gusto. Una sonrisa lenta, genuina y aliviada iluminó el rostro de Javier. Aferró su mano con suavidad. Javier, el placer es mío. Y esta vez, cuando la conversación recomenzó, fue diferente. Más lenta, quizás, menos poética, sin duda, pero era de ellos, real, sin el fantasma de las cartas perfectas acechando cada pausa. Hablaron de cosas sencillas, del café, que estaba muy bueno, del libro que tenía un lomo extraño en la estantería de detrás de ellos, de lo fría que se estaba poniendo la noche. Eran las palabras de dos personas que se estaban conociendo, con torpeza y con esperanza, sabiendo que el lazo que los unía era frágil pero real, y que merecía la pena luchar por construir algo nuevo sobre las cenizas de la magia antigua. El viaje no había terminado. En muchos aspectos, acababa de comenzar. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales altos de la biblioteca, polvo danzando en los rayos dorados como partículas de tiempo suspendidas. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el leve crujir de la madera de las estanterías, el susurro de las páginas al ser pasadas, el eco distante de un paso en el pasillo central. En ese rincón apartado, la sección de poesía, el mundo exterior, parecía una ficción lejana. Allí, entre el olor a papel añejo y lomo de cuero, el tiempo se movía a otro ritmo, un compás marcado por los latidos de los corazones que buscaban refugio entre versos. Laura Montero Ruiz pasó la yema de los dedos por el lomo de los libros, una caricia habitual, un ritual. Su mirada castaña, inquisitiva, recorría los títulos como quien descifra un mapa de sentimientos. Llevaba semanas sin dejar una respuesta. La última carta de Javier, aquella en la que confesaba su miedo a defraudarla, había quedado sin réplica. No por falta de palabras, sino por exceso de ellas. Por el vértigo de que todo aquello, tan perfecto y frágil, se hiciera añicos al trasladarlo a la realidad. Sin embargo, ese día, una fuerza interior, un impulso irreprimible que nacía de lo más hondo de su ser, la empujó de nuevo hacia aquel rincón. Necesitaba sentir el papel entre sus dedos, necesitaba, aunque fuera por última vez, sumergirse en la ilusión de que aquel diálogo clandestino podía tener un futuro. Javier Paredes López, por su parte, había pasado la mañana entera en el café La Tertulia, intentando escribir en su cuaderno de notas. Las palabras no fluían, solo aparecía el rostro de Laura, su expresión vulnerable en el café, su confesión de sentirse examinada, su propia confesión de sentirse la versión sin corregir. La metáfora le parecía ahora insuficiente, casi cobarde. No era una versión sin corregir. Era él, simplemente, con todos sus tropiezos y sus silencios incómodos. El eco de su encuentro resonaba en él, una campana que no dejaba de tañer, mezclando el sonido dulce de la posibilidad con el amargo de la duda. Finalmente, cerró el cuaderno. No podía escribir allí, no ahora. Necesitaba volver al origen, al lugar donde todo había comenzado. Necesitaba, aunque solo fuera para despedirse, dejar una última carta dentro de las páginas de La Voz a ti de vida. Una carta de despedida o quizás una de las que prometen un nuevo comienzo. Ni él mismo lo sabía. El crepúsculo teñía de ámbar los ventanales de la biblioteca Antonio Machado cuando ambos cruzaron sus puertas, separados por escasos minutos. El aire estaba cargado de esa quietud expectante que precede a lo inevitable. Laura se dirigió directamente a la sección de poesía, su corazón martilleándole el pecho con una mezcla de anhelo y temor.
Su figura delgada se movía con determinación silenciosa entre las sombras alargadas que proyectaban las estanterías. Javier, con su aire desgarbado y su paso cauteloso, tomó un camino más largo, rodeando la sección de referencia, posponiendo el momento crucial, ensayando mentalmente las palabras que iba a dejar escritas. El libro estaba en su sitio habitual, en el estante medio, un poco apartado de los demás, como si guardara un secreto. La voz a ti de vida, de Pedro Salinas. Para ambos, ese volumen ya no era solo una obra de poesía, era un cofre, un santuario, un testigo mudo de sus almas desnudas. Laura llegó primero, extendió la mano, pálida y fina, hacia el lomo desgastado. Su respiración se contuvo. Iba a cogerlo, a abrirlo, a encontrar quizás el vacío, o con suerte, una nueva palabra de él. Pero justo cuando sus dedos iban a rozar la cubierta, otra mano, más grande, de dedos largos y una pequeña cicatriz en el índice, se posó sobre el mismo libro, a escasos centímetros de la suya. El mundo se detuvo. Laura alzó la mirada de golpe y sus ojos se encontraron con los de Javier. No fue un reconocimiento instantáneo de las facciones, sino de la esencia. Fue el impacto de dos soledades que se reconocen en la penumbra. Él llevaba un suéter de lana viejo, ella una blusa de cuello alto. Él, sus gafas de cristales gruesos empañadas por la leve nerviosura. Ella, su melena oscura cayendo sobre sus mejillas como una cortina. No hubo sorpresa en sus rostros, sino un profundo, abismal entendimiento. El azar, ese cómplice silencioso de su historia, había cumplido su parte. Javier retiró la mano como si el libro estuviera ardiendo. «Perdona», murmuró, su voz un eco ronco en la quietud del lugar. Su rostro se sonrojó visiblemente, y Laura vio, con una claridad que le cortó la respiración, al hombre tímido de las cartas, al que temía no estar a la altura. «No, perdona tú», dijo ella, y su propia voz le sonó extraña, como si no fuera suya. «Iba a... solo quería comprobar algo». «Yo también», admitió Javier, y en esas dos palabras hubo un universo de confesión. Quedaron paralizados, mirando el libro como si contuviera la respuesta a un enigma que ambos estaban a punto de descifrar. La tensión era palpable, un campo eléctrico que unía sus silencios. Laura fue la primera en romper el hechizo. Con un movimiento que le exigió toda su valentía, tomó el libro. No era un gesto de posesión, sino de invitación. Lo sostuvo entre ambos, un puente de papel y tinta. ¿Lo abrimos?, preguntó, y su voz ya no temblaba. Javier asintió, incapaz de articular palabra. Las páginas, amarillentas y con ese olor inconfundible a historia, pasaron bajo sus dedos hasta llegar al poema XDQ, el lugar pactado, el altar de su correspondencia. Y allí, sobresaliendo ligeramente, no había una, sino dos cartas. Dos sobres distintos, dos caligrafías que se habían vuelto tan familiares para cada uno. El aire se les escapó de los pulmones al unísono. Laura cogió la que estaba dirigida en la letra pulcra y ordenada de Javier. Él, con mano temblorosa, cogió la que tenía la letra más inclinada y nerviosa de Laura. El cruce final había ocurrido sin que ellos lo supieran. El destino les había jugado una última y poética broma, entregándoles mutuamente sus propias despedidas o sus propias propuestas. Sin mediar palabras se miraron y con un entendimiento absoluto intercambiaron los sobres. Era el acto más íntimo que habían compartido hasta ahora, más que cualquier confesión escrita, más que su torpe encuentro en el café. Era la entrega total de la última pieza de sus corazones. Javier desdobló la carta de Laura. Leyó en silencio, sus ojos recorriendo las líneas con avidez. Laura hizo lo propio, absorbiendo las palabras de él, escritas esa misma mañana, impregnadas de la misma duda y la misma esperanza que latía en su propio pecho. La carta de Javier decía: «Querida desconocida que ya no es tan desconocida. He pasado la mañana entera intentando escribir la gran carta que lo arreglara todo. Pero todas las palabras me sonaban falsas, porque la verdad es simple y no necesita adornos. Te vi ayer. Te vi y me asusté.
y me asusté porque eras real, y lo real me aterra más que cualquier fantasma, pero también porque eras más de lo que había imaginado, y eso es lo que más miedo me da, que lo real pueda ser mejor que el sueño, que tú seas mejor que todo lo que yo haya podido inventar sobre ti. No sé cómo seguir desde aquí, solo sé que quiero intentarlo, si tú quieres. Javier. La carta de Laura decía: querido poeta de la biblioteca, he venido hoy con la intención de escribir un adiós. Pensé que habíamos roto la magia al vernos, que habíamos convertido algo perfecto en algo torpe y humano. Pero luego me di cuenta. La magia no estaba en la perfección, estaba en la verdad. Y ayer, aunque fue incómodo y aterrador, fue verdadero, fue real. Y prefiero 1000 veces la torpeza real contigo que la poesía perfecta con un fantasma. Estaré mañana en la tertulia, a la misma hora. Ven si quieres escribir el siguiente verso conmigo, con la versión sin corregir de ti. Laura. Cuando alzaron la vista, las lágrimas asomaban en los ojos de ambos. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de un reconocimiento tan profundo que trascendía cualquier palabra escrita. Habían encontrado en el otro el eco exacto de sus propios miedos y sus propias esperanzas. Javier sonrió, una sonrisa tímida pero que por primera vez no trató de esconder. Parece que, dijo, su voz cargada de una emoción que lo desbordaba. Nuestros miedos escribieron la misma carta. Parece que sí, susurró Laura, y una risa leve, liberadora, le brotó de los labios. ¿La tertulia? ¿Mañana? Sí, afirmó Javier, con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. Pero hoy podríamos quedarnos un poco aquí, solo un poco. Laura asintió. No hacía falta decir nada más. Javier señaló un pequeño rincón junto a la ventana, donde un banco de madera estaba semioculto entre dos estanterías altas, bañado por la última luz dorada del día. Se sentaron allí, no demasiado cerca, pero lo suficiente para sentir la presencia calmada del otro. El libro descansaba sobre el regazo de Laura. Y entonces, Javier, movido por un impulso que venía directamente del corazón, comenzó a recitar. No leyó de las páginas del libro, sino de la memoria. Era el primer poema que había subrayado, el que había sido, sin saberlo, el prólogo de todo. Por quererte a ti solo, sabré quererte a todo. Por ti mismo sabré amar todo por ti. Su voz, al principio un poco quebrada, fue ganando seguridad, calidez, encontrando el ritmo de los versos que hablaban de un amor que todo lo transforma, que todo lo abraza. Laura lo escuchaba, con la cabeza apoyada contra la estantería, los ojos cerrados, no para evadirse, sino para sumergirse más profundamente en el momento. Las palabras de Salinas, vividas a través de la voz de Javier, ya no eran solo poesía. Eran una promesa. Una promesa de que lo que empezó entre las páginas de un libro podía florecer en el mundo real. Cuando cayó, el silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio pleno, cómplice, tejido con el hilo dorado del atardecer y el latido sosegado de sus corazones. Laura abrió los ojos y lo miró. No había nada que decir. Todo estaba dicho. Todo estaba por decir. Extendió la mano y él la tomó. Esta vez no fue un gesto de tregua, sino de complicidad, de comienzo. La luz fue apagándose lentamente, transformando la biblioteca en un mundo de sombras y contornos suaves. Cuando ya apenas se veía, se levantaron y dejaron el libro en su sitio. Juntos. No había necesidad de esconder más cartas. La comunicación más importante ahora ocurriría en voz alta, en miradas, en silencios compartidos. Caminaron hacia la salida, y al cruzar el umbral de la biblioteca, el aire frío de la noche les golpeó el rostro. Javier se detuvo y se encogió un poco en su suéter. Laura sonrió. ¿Un café?, preguntó él, señalando hacia la tertulia, cuyas luces cálidas brillaban como un faro al final de la calle. Sí, respondió ella, pero esta vez, caminando juntos. Y así lo hicieron. Salieron del silencio sagrado de los libros y se adentraron en el rumor de la ciudad. Pero ya no eran dos almas solitarias. Eran dos soledades que habían encontrado, en el lugar más inesperado y de la manera más improbable, un refugio, el uno en el otro.
La carta escondida había cumplido su destino. No era el final de una historia, sino el hermoso, imperfecto y real comienzo de todo lo que estaba por venir. El café La Tertulia era exactamente como lo había descrito Javier en una de sus últimas notas, un refugio de madera cálida y olor a café recién molido, donde el tiempo parecía haberse detenido en una tarde perenne. Al día siguiente, a las 5 de la tarde, Laura llegó primero. Eligió una mesa en un rincón, cerca de una estantería llena de libros con el lomo gastado. Sus dedos jugueteaban nerviosos con el borde de la taza vacía, trazando círculos imaginarios, mientras su mirada se perdía en el vapor que ascendía de la taza de un hombre en otra mesa. El corazón le martilleaba con una fuerza que casi le dolía en el pecho. ¿Y si la magia se rompía? ¿Y si el Javier de carne y hueso no encajaba con el de las cartas? Ese ser de palabras delicadas y alma de poeta. La campanilla de la puerta tintineó suavemente. Laura alzó la vista y lo vio allí, en el marco de la puerta, desencajado por un instante, buscando con ojos ligeramente desenfocados tras sus gafas. Llevaba el mismo suéter de lana gruesa de ayer y su pelo castaño claro seguía rebelde. Cuando su mirada encontró la de ella, una sonrisa tímida pero genuina iluminó su rostro, borrando cualquier rastro de duda. Avanzó entre las mesas con su andar desgarbado, y Laura sintió como una oleada de calidez, familiar y completamente nueva a la vez. La inundaba. «Hola», dijo él, y su voz sonó exactamente como ella recordaba de la biblioteca. Un susurro grave que parecía hecho para confidencias. «Hola», respondió Laura, haciendo un gesto hacia la silla frente a ella. «He pedido té. Espero que no te importe». «El té está bien», se sentó, colocando sus manos grandes y un poco torpes sobre la mesa. «Es exactamente como lo imaginé». «¿El té?», bromeó Laura, y una risa nerviosa le escapó. «No», dijo Javier, y su sonrisa se amplió, mostrando una timidez encantadora. «Esto, tú, aquí». El silencio que siguió no fue vacío. Estaba cargado de meses de confesiones escritas, de sueños compartidos, de pedazos de alma entregados entre las páginas de Salinas. Ahora tenían que aprender a traducir todo eso a palabras habladas, a miradas sostenidas, a la vulnerabilidad de la presencia física. «Tengo que confesarte algo», comenzó Javier jugando con un sobre de azúcar. «Ayer, cuando te vi estirar la mano, casi huyo. Pensé que había arruinado todo solo por existir fuera del libro». Laura lo miró, sorprendida. «Yo también. Temí que al verme, la idea que tenías de mí se desvaneciera, que las palabras fueran más perfectas que la realidad». «Es justo al revés», afirmó él con una convicción que la dejó sin aliento. «Las palabras eran solo el eco. Ver cómo te iluminas cuando hablas, cómo tu mano se mueve cuando te emocionas. Esto es la música completa». Y así, como si hubieran abierto una compuerta, comenzaron a hablar. No fue una entrevista incómoda, sino la continuación natural de su diálogo epistolar. Hablaron de los poemas que habían subrayado, de por qué Javier había elegido la voz a ti de vida como escondite, porque Salinas hablaba de un amor que es diálogo puro, un encuentro de almas. De la vez que Laura casi fue descubierta por la bibliotecaria al dejar una respuesta particularmente extensa, las risas llegaron, fáciles y liberadoras. Javier contó cómo se ruborizaba cada vez que dejaba una carta, sintiéndose como un espía en misión clandestina. Laura confesó que guardaba todas sus notas en una caja de madera bajo su cama, releídas hasta que el papel empezaba a desgastarse en los pliegues. La tarde se deslizó hacia la noche sin que se dieran cuenta. La luz cálida del café se encendió, proyectando sombras íntimas sobre sus rostros. Hablaron de sus soledades, de cómo la biblioteca había sido un refugio para ambos, un lugar donde el silencio no era vacío, sino pleno de posibilidades. Javier habló de su trabajo como corrector editorial, un trabajo solitario que amaba, pero que a veces aumentaba su sensación de vivir en un mundo paralelo. Laura habló de sus estudios de restauración de libros, de cómo le fascinaba devolver la vida a objetos que guardaban historias ajenas. «Es irónico»,
musitó Laura, mirando su taza fría. Pasamos meses hablando de todo esto, pero en papel. Ahora, decirlo en voz alta, parece más real, más arriesgado. Porque lo es, asintió Javier. En el papel podía editar mis miedos. Aquí solo me queda ser sincero, y te digo que tengo miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad. Yo también, admitió ella en un susurro. Pero, ¿sabes? Siempre pensé que si algún día te conocía, te haría una pregunta. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué dejar esa primera carta? ¿Qué te impulsó a lanzar un mensaje al mar sin saber si alguien lo recogería? Javier se quedó callado un momento, su mirada perdida en los granos de café esparcidos en la mesa. Cuando alzó la vista, sus ojos tenían una profundidad que hizo que Laura contuviera la respiración. Desesperación, dijo la palabra con una crudeza que estremeció. No la dramática, sino la silenciosa. La que sientes cuando te das cuenta de que tus palabras solo resuenan dentro de ti. Era un día gris, de esos que parecen no tener fin. Entré en la biblioteca sin un propósito claro. Tomé el Salinas al azar. Y cuando lo abrí, vi la página en blanco al final del libro, y pensé, alguien debería escribir aquí algo verdadero, algo que no fuera una anotación académica, algo que mereciera ser encontrado. Así que lo hice. Escribí sobre el miedo a volverse invisible, sobre el anhelo de una conexión que fuera más allá de las superficialidades. Lo dejé allí como quien lanza una botella al océano. No esperaba nada. Era un acto de fe, o tal vez de pura locura. Laura lo escuchaba, y por primera vez desde que se habían sentado, sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Yo la encontré un martes, dijo suavemente. Había tenido una discusión con mi familia. Me sentía incomprendida, fuera de lugar. Tu carta, aquella frase que escribiste. A veces pienso que busco no a una persona, sino a un lugar donde mi silencio pueda ser escuchado. Fue como si alguien hubiera leído mi mente. Respondí porque no tenía otra opción. Era como si me estuviera dirigiendo directamente a mí. Y lo eras. Javier extendió la mano y con una valentía que parecía recién descubierta, cubrió la de ella sobre la mesa. Su tacto era cálido, un poco áspero. Cada respuesta tuya era un «estoy aquí, te escucho». Nunca lo dijiste, pero se sentía. Me salvó en más de un día oscuro. Permanecieron así, con las manos entrelazadas, mientras fuera anochecía por completo. El mundo se reducía a ese rincón acogedor, al calor de sus palmas unidas, al entendimiento mutuo que había trascendido el medio que los unió. La carta ya no era necesaria. Se habían encontrado. Saliendo del café, el aire de la noche era fresco, cargado con el olor a lluvia reciente. Se quedaron parados bajo el toldo, mirando la calle brillante y vacía. «No quiero que esto termine», dijo Javier, y su voz sonaba vulnerable, como la del hombre que había escrito esa primera carta. «No tiene por qué terminar», respondió Laura. «Esto es solo el primer capítulo, el que se escribe después del prólogo. ¿Puedo caminarte a casa?», preguntó él, y en su pregunta había un eco de todas las citas de novelas que habían comentado, de todos los modos antiguos y corteses que ambos admiraban. «Me encantaría», sonrió ella. Caminaron por las calles adoquinadas, bajo la luz tenue de las farolas. No hablaban mucho, pero el silencio era cómodo, compartido. Sus pasos resonaban al unísono, marcando el ritmo de un nuevo comienzo. Al llegar a la puerta de su edificio, Laura se volvió hacia él. «¿Sabes?», dijo. «Mañana es sábado. La biblioteca abre hasta más tarde». Javier sonrió, una sonrisa amplia y despreocupada que le iluminó toda la cara. «¿Tienes ganas de releer a Salinas?». «No», rió Laura, «pero tengo ganas de ir a la biblioteca contigo, para recordar el lugar donde empezó todo y para empezar algo nuevo». «Es una cita», afirmó él. Y antes de que pudiera dudarlo, Laura se levantó de puntillas y le dejó un beso suave en la mejilla. Fue un gesto rápido, tímido, pero cargado de una promesa inmensa. «Hasta mañana, Javier». «Hasta mañana, Laura». Lo vio alejarse calle abajo, con su paso desgarbado y seguro, hasta que dobló la esquina y desapareció.
Laura entró en su edificio con el corazón liviano, sabiendo que la carta escondida había cumplido su propósito no como un final, sino como el umbral through which two solitary souls had finally found their way home to each other. La magia no se había roto, se había transformado. Había become something real, tangible, and beautifully imperfect. Y al día siguiente, bajo la luz dorada de la biblioteca, no habría necesidad de esconder palabras en un libro. Podrían decirlas en voz alta, una al lado del otro, para siempre. Suscríbete para descubrir el rostro detrás de vínculos como este y dale like si te conmovió.